Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buena tarde. Es un gusto para mí y para el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos tener en esta ocasión al doctor José Arturo Miranda Nava. Él es un doctor que cuenta con dos especialidades. Una especialidad en estética y longevidad y otra especialidad en anestesiología. En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Arturo Miranda. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación como miembro de este Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos. De verdad que es un gusto tenerte aquí en esta presentación y que nos compartas tus conocimientos acerca de lo que significa el tema de hoy, la regeneración, la medicina, la regeneración y la terapia celular. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Un gusto saludarte, bióloga. Para mí es un placer compartir, pues, sobre todo la experiencia de muchos años. Tengo este año el gusto de decir que ya cumplí 46 años de haber egresado, de haber terminado la carrera, del título. Bueno, salíamos en la UNAM como médicos cirujanos. Y bueno, entonces, pues la vida misma te va llevando pues siempre en nuevos retos. Y tuve la oportunidad de conocer la medicina regenerativa en 1994 por un problema personal. Como anestesiólogo hice una hepatitis tóxica por alotano y realmente pues en esa época me vi un poco delicado. Y entonces, pues buscando alternativas de tratamiento fue como conocí la medicina regenerativa. Y siendo una medicina personal, funcional, sin efectos realmente tóxicos, realmente, pues, porque vas a la causa del problema, pues realmente estamos aquí. Entonces nos pusimos el reto de hacer la parte educativa, la parte de educación médica continua. Entonces, a la fecha tenemos 2 colegios. Tenemos el Consejo de Células Troncales con fines terapéuticos y de investigación, el Colegio de Células Madre y Medicina Regenerativa, el Colegio de Médicos Cirujanos con fines de investigación, porque la investigación continúa. Es un área nueva, vamos a decir, aunque las bases de la medicina regenerativa, pues es lo que todos estudiamos en la facultad, ¿verdad? Fisiología, embriología, bioquímica, y eso es realmente la base de la medicina regenerativa. Sí, pues es un tema muy importante para el Colegio de Médicos Cirujanos, el que tú nos compartas en este momento, pues todo el cúmulo de conocimientos que tienes a través de todos los años, ¿no? Entonces, para nosotros de verdad que es un gusto y es un placer el que podamos nosotros obtener la información y más que nada, fíjate que estabas comentando este cúmulo de conocimientos que te llevó a adquirirlos en base a una experiencia propia que has tenido. Es importante esta parte que la compartas con el público en general. Digo, en realidad es importante, bueno, para los profesionales y los especialistas en esta área, pero también el público en general es importante que sepan cuál es la importancia, cuál es el alcance, cuál es el uso, cuáles son los fines de la medicina regenerativa y de la terapia celular. Y bueno, yo creo que para tal efecto, pues bueno, tú nos vas a estar comentando en este momento a qué se refiere lo que es la medicina regenerativa y la terapia celular. Y bueno, para este fin, yo creo que vamos a compartir tu pantalla con respecto al tema que nos vas a exponer. A ver un momentito. Muy bien, doctor. Perfecto. Bien, Adelante, claro, doctor. gracias. Sí, te decía yo que al paso de estos años Sí. hemos logrado consolidar esta parte educativa, ya que el colegio, pues hemos hecho, pues caminado por el aspecto legal y entonces tenemos el aval, la verdad, oficial de nuestras autoridades educativas eso nos ha permitido, bueno, pues tener una solidez y desde el 2001
empezamos a dar cursos de capacitación, diplomados, hemos organizado algunos congresos y este sábado, 2 de abril, a las 18 horas, vamos a hacer un foro informativo de medicina regenerativa para todos los médicos que quieran participar. Tenemos 5 ponentes que he invitado, que son médicos especialistas con una trayectoria muy importante, muy seria en la medicina regenerativa. Quiero decirte que en el colegio tenemos más de 100 médicos colegiados con diferentes especialidades. O sea, tenemos anestesiólogos, tenemos cirujanos plásticos, tenemos médicos estéticos, tenemos en la especialidad en estética y longevidad, tenemos médicos internistas, pediatras, ginecólogos, químico-farmacobiólogos, ingenieros en biotecnología. Bueno, realmente hemos hecho un equipo muy, muy interesante que sobre todo en esta pandemia ya hemos publicado por parte de nuestro colegio 3 artículos en revistas indexadas, sobre todo en el tratamiento del COVID. Tenemos profesores a nivel internacional, ¿verdad? Que seguramente forman parte de nuestro apoyo, como es el doctor Anasi Brastava. Él es uno de los médicos más reconocidos en el mundo, es un médico de la India, es un médico hindú, pero que hizo un trabajo aplicando células progenitoras mesenquimales provenientes del cordón umbilical y del tejido adiposo en pacientes que estaban en terapia intensiva ahora que tuvimos esta crisis con esta pandemia. Entonces, realmente se han hecho varios trabajos. Nos apoyó fuertemente el Centro Médico Hospitalario 20 de noviembre del ISSSTE, el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, y entonces con ellos hicimos otros 2 trabajos de investigación en el tratamiento de pacientes con COVID. Entonces, ahí están nuestros trabajos. Obviamente hay mucho de investigación. Realmente esto tiene unas bases muy sólidas. Empieza por ahí de 1900 en Suiza fuertemente a conocerse ya en una forma, vamos a decirlo, académica, oficial, la medicina regenerativa. Y lo que son países como es Alemania, Francia, España, en la actualidad, bueno, pues tienen un reconocimiento mundial, sin olvidar todos los países asiáticos como Corea, Singapur, China, que también tienen una gran investigación, una gran cantidad de descubrimientos en la medicina regenerativa. Entonces, a mí en lo personal, pues me da mucho gusto que siga caminando esto. El primer premio Nobel que obtuvo realmente en forma oficial la medicina regenerativa es por ahí de 1952. Entonces, cuando este médico Linus Pauling habla de la importancia de la nutrición ortomolecular, que esa es la clave, ¿verdad?, de toda la medicina regenerativa, dar los nutrientes necesarios que requiere la práctica de la medicina regenerativa y el mismo funcionamiento celular. Pues por eso digo, son cosas que todos lo pasamos en la facultad, simplemente se le da ese énfasis, esa dirección al conocimiento. No sé si pudieras abrir esto, Sebastián. No se me está viendo. Perdón, es que teníamos Sí, un pequeño imprevisto. Pero sí, bueno, entonces aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. y adelante. Aquí este es un pequeño resumen de mi carrera profesional. Te digo, empezó en 1976. Para 1980 yo había terminado la especialidad de anestesiología. Después hicimos pues toda una carrera, que aquí la pueden leer para no entretenerlos más en este tipo de tratamientos. Decíamos que es en Suiza donde empieza la medicina regenerativa a tener esa seriedad, ese lugar que poco a poco se ha ido ganando. En lo personal, estas son algunas de las universidades donde yo he estudiado y que también me ha tocado estar de profesor, sobre todo en universidades aquí como la UAP, como la Universidad Autónoma de Guadalajara, con la misma UNAM. Entonces, en algún momento dado es parte de mi currículum que hemos estado. Y hemos estado pues también en foros internacionales hablando de toda la trayectoria que tenemos en este tema. Por ahí de 1952 se hizo muy famosa también porque
En esa época, el Papa que estaba en ese momento tenía un problema de salud muy crónico y después de haber intentado varios tratamientos y que fracasaron, el ponerle una terapia celular vino a cambiar su historia de salud. Esto es las fortalezas de las que hablaba. En el 2013, gracias al trabajo legislativo que hemos hecho como colegio y como consejo, logramos que COFEPRIS nos reconociera. Estamos dentro de la Ley General de Salud desde el 2013. La práctica de la medicina regenerativa es totalmente legal en México. Nada más que, como todo, pues tiene que reunir ciertos requisitos que le permitan pues cumplir con todos los requerimientos que nos pide COFEPRIS para ello. Dentro de los colegiados tenemos más de 40 clínicas autorizadas en el país. La gran mayoría de las clínicas están en la frontera, sobre todo lo que es Tijuana, Mexicali, todas estas fronteras, porque tienen un auge espectacular, impresionante, sobre todo en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Actualmente, Tijuana, que es dicen que es el Houston de México ahora, el 60% aproximadamente de los huéspedes que llegan en, en, a, a visitar Tijuana es en el tema de turismo médico, ¿verdad? Entonces, tiene un auge impresionante. Y dentro de ese auge, la medicina regenerativa, pues, juega un papel importante en ello. Entonces, es un boom, ¿verdad? Todo el tratamiento de la medicina regenerativa, sobre todo en las fronteras. Cada vez ya, cuando yo empecé a viajar a Tijuana en 1971, pues no había ninguna clínica de medicina regenerativa. Actualmente, pues yo creo que son más de 200 clínicas en la frontera, ¿eh? Entonces, es impresionante el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años. Entonces, por esa razón, pues nuestras necesidades son impresionantes. Aquí tenemos parte de los profesores que tenemos, la doctora María Teresa Benítez, ya jubilada como investigadora de la UNAM, el doctor Nancy Brastava, del que te mencionaba, que es uno de los médicos más reconocidos a nivel mundial. Tenemos al doctor Jorge Tagle, que es un cirujano plástico y que es el presidente del Consejo de Células Troncales con fines terapéuticos y de investigación. La doctora Vanessa, de doctorada, en conocer el papel tan importante que tiene la microbiota en la salud de todos los pacientes. Por abajo tenemos al doctor Moscoso, que es un neurocirujano egresado del 20 de noviembre. Tenemos al doctor Carlos Miramontes, que también es un puntal en sobre todo el tratamiento inmunológico de estas células. Tenemos al doctor Mauricio Di Silvio, que él era el jefe de enseñanza del Centro Médico Hospitalario 20 de noviembre. Actualmente es director de más de 20 hospitales a nivel privado. Tenemos al doctor Víctor Campo, que es un médico internista, cardiólogo, que también él está en el norte de la República, también que nos apoya enormemente. En general, nuestro panel de profesores son más de 20 profesores y todos con diferentes especialidades. Entonces, cumplimos, como te decía, la ley. Estamos basando todos nuestros programas, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5, en nuestra Ley General de Salud, artículo 79, en el reglamento de la Ley General de Salud, artículo 38, y en todas las normas oficiales mexicanas referentes a la práctica de la medicina regenerativa. Aquí tenemos algunas fotos que en la pasada legislatura tuvimos el apoyo de la Cámara de Diputados para ir avanzando en nuestras leyes. Y bueno, realmente hemos tenido el apoyo de nuestras autoridades. En la actualidad, pues también seguimos trabajando en el aspecto legislativo, seguimos dando pasos muy certeros, muy sólidos en cuanto a la práctica de la medicina regenerativa. Y aquí, bueno, pues en los colegios juegan un papel importante y al estar dentro de nosotros colegiados, también dentro del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos, es importante que conozcamos lo que dice la ley en referente a la colegiación. Y de eso, pues, sale el artículo 38,
¿verdad?, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el 21 de la Ley Reglamentaria del Quinto Constitucional relacionado con el ejercicio de las profesiones. Entonces, todos sabemos la importancia de colegiarse, la importancia de pertenecer, de capacitarnos, de estar en programas de educación médica continua. Entonces, la certificación en la actualidad, ¿verdad?, tiene que ser emitida por colegios que estén dentro de la Dirección General de Profesiones. Estos son detalles que son sumamente importantes porque pues muchas veces no se cumplen estos requisitos y vemos cómo instituciones extranjeras vienen a nuestro país y a certificarte en un día y que, bueno, pues no están dentro de la ley. Entonces, nosotros definitivamente tratamos de mantener nuestra práctica dentro de la ley para que no haya ninguna situación que no esté pues contemplada y que quien esté haciendo un curso con nosotros, un diplomado, tenga la certeza que estamos dentro de la ley. La medicina regenerativa entonces es un campo emergente interdisciplinario que tiene como objetivo la reparación, sustitución o regeneración de las células, tejidos u órganos y que restauran la función que se ha alterado. Utilizamos diferentes combinaciones con varios enfoques tecnológicos que incluyen el uso de células troncales con moléculas solubles, ingeniería genética de tejidos y de terapia celular. Entonces, la terapia celular pues, es la aplicación de células vivas, ¿verdad? Que estas tienen que ser de humano. Esto es bien importante porque también, aunque empezó esto, como yo decía, en 1908 en Suiza, donde se trabajaban con células de oveja, ¿verdad? En la actualidad, pues ya no es, vamos a decir, ya están fuera de lugar el que alguien se ponga células de animales. ¿Por qué? Porque pues puede despertar genes que traemos dormidos y generar un problema que no teníamos. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad?, que las células que hagamos, que implantemos, que se haga, formen parte del acervo de lo que utilizamos, provenga de institutos o de bancos de células que estén certificados y que cumplan toda la normatividad en cuanto al proceso de las células progenitoras. Nosotros trabajamos con células progenitoras mesenquimales. Esto es importante aclararlo. No hacemos trasplantes de células hematopoyéticas. Entonces, esta es otra área, ¿verdad?, en la cual nosotros hemos mantenido realmente una distancia porque realmente trabajando con células progenitoras mesenquimales que provienen del tejido placentario, del tejido del cordón umbilical, del líquido amniótico, de la pulpa de los dientes, del tejido adiposo, del tejido del endometrio, pues realmente tenemos una gran cantidad de orígenes que obviamente si conocemos, ¿verdad?, el aspecto embriológico y el aspecto de maduración de estas células, hacia dónde van, pues no necesitamos células hematopoyéticas. Las células hematopoyéticas tienen perfectamente sus indicaciones, las maneja el hematólogo, ¿verdad? Y tiene pues sus indicaciones que no es motivo de esta plática. Entonces, quiero aclarar esto, que nosotros no utilizamos células hematopoyéticas para fines de trasplante. Entonces, los trasplantes, pues obviamente, por su clasificación, pueden ser del mismo paciente. Podemos tomar tejido adiposo del mismo paciente y obviamente procesar las células para obtenerlas y ahí mismo reimplantarlas. O trasplantes que son heterólogos, que en la actualidad se manejan y que tienen una gran virtud. Y hay algo que es bien importante, que al no expresar obviamente el antígeno HLA, el antígeno leucocitario humano, pues realmente no necesitamos hacer pruebas de compatibilidad entre un individuo y otro para hacerle un trasplante. No hay rechazo. Entonces, y realmente es una excelente bendición que tengamos, porque así lo considero, el que podamos recibir células de un individuo a otro sin que tengamos que hacer pruebas de compatibilidad. Una referencia, pues, son los premios Nobel de la medicina. Nada más en los últimos 10 años, 7 premios Nobel han sido en el área de medicina regenerativa. Entonces, yo creo que esto habla de la importancia, de la solidez, de toda la investigación que se tiene en el mundo en estos temas. El negocio, obviamente, de la medicina regenerativa, sobre todo en el extranjero, tiene un impacto muy fuerte, ¿verdad?, en cuestiones económicas, porque en la actualidad se tienen cerca de 200 patentes
¿verdad? Derivadas de células progenitoras mesenquimales por todas estas compañías, sobre todo son americanas, ¿verdad? Y europeas, que se han dedicado a encontrar, pues, diferentes formas de hacer tratamientos en diferentes situaciones patológicas, ¿no? Entonces, pues realmente aquí vemos en la actualidad los estudios de investigación. Esta diapositiva ya incluso, ¿verdad? Fue en el 2019 que la hice, antes de la pandemia, y ahorita, bueno, pues hay que actualizarla, ¿no? Porque pues, nos quedamos en un stand-by de momento con toda la pandemia, pero hay que actualizarla. Pero vemos, por ejemplo, que en China, ¿verdad? Tienen más de 300 trabajos en curso de investigación en el tema de la medicina regenerativa, por decir algo. El impacto económico que tiene la medicina regenerativa en diferentes sectores industriales, pues es importante, considerando los bancos de células, las compañías de servicios, las compañías de materiales y reactivos, etcétera. Es toda una industria ya. Entonces, en algunas noticias importantes, en Japón, en el 2018 se aprobó por primera vez ya un tratamiento para tratar enfermedades del corazón, sobre todo en pacientes de infarto reciente. Realmente es una excelente terapia el que se le pueda aplicar células progenitoras mesenquimales en un paciente que recién se ha infartado. También, como decíamos, China y Corea son puntales, ¿verdad?, en la investigación con células progenitoras. En, en América, pues sobre todo Panamá, Colombia, Brasil, Chile son líderes en lo que es América del Sur. Y bueno, pues como ya mencionaba, Suiza, Inglaterra, Francia, España, Alemania, pues prácticamente en todo el mundo se practica, se investiga en células progenitoras mesenquimales. Hay congresos a nivel mundial, ahorita en mayo, 28-29 de mayo en España, en la Sociedad de Medicina Regenerativa y Terapia Celular, hay un congreso a nivel mundial muy importante para quien esté interesado. Pueden viajar allá, que realmente es algo muy, muy importante, ¿no? Los aspectos muy claves que tenemos es que, por ejemplo, la ortopedia y la traumatología es la especialidad que más se ha beneficiado, ¿verdad?, con la medicina regenerativa y terapia celular, ya que pues hay una diversidad de tratamientos, sobre todo que se ha logrado evitar cirugías, por ejemplo, en las hernias discales, haciendo infiltraciones de ozono, de células, y ahora con el advenimiento desde hace 2 años de los exosomas que son partículas, ¿verdad?, que nos actúan como mensajeros entre una célula y otra, tenemos resultados más rápidos y más impactantes en la evolución de todos los pacientes. Se invirtieron más de 55 mil millones de dólares en el 2020 para que tengan idea de la importancia que tiene esto a nivel mundial, sobre todo en inmunología, neurología, ortopedia, dermatología, odontología y oncología, ¿verdad? Los cultivos celulares, ¿verdad? Todas las aplicaciones clínicas que ya he mencionado. Entonces, bueno, pues tiene un futuro, yo creo que muy, muy importante el que tengamos un elemento de tratamiento como la medicina regenerativa, ¿no? Las células progenitoras mesenquimales en su origen no están comprometidas con ningún linaje. Entonces, de ahí es que una célula, cuando se hace un trasplante, al entrar dentro de nuestro organismo, identifican dónde está esa lesión y viajan hacia donde está la lesión, ¿verdad?, para poderla reparar, ¿no? Y se pueden diferenciar en cualquier tipo celular. Entonces, si una célula progenitora mesenquimal que proviene de la grasa llega al hígado, pues se va a convertir en un hepatocito. Entonces, son de las cosas que son realmente impactantes de todo lo que se ha hecho. Hay células inducidas, hay células, bueno, toda una variedad de terapias que se ha logrado. La clasificación en cuanto a su origen, lo sabemos, las embrionarias pues solamente no están permitidas para uso clínico, ¿verdad? Dada su potencialidad, que se pueden también generar en una situación de un crecimiento anómalo. Entonces, las fetales tampoco, ahí nada más lo único que se llega a utilizar es el líquido amniótico, porque también es una buena fuente de células. Las adultas, son las células con las que trabajamos, se obtienen obviamente después del nacimiento. Se obtienen del tejido, ya lo había mencionado,
del tejido del cordón umbilical o del tejido placentario. Entonces, y de acuerdo a su potencialidad, pues ya sabemos que las embrionarias son totipotenciales, las fetales pluripotenciales, las adultas multipotenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite tener un efecto positivo a nivel regenerativo, pero también tenemos, vamos a decir, un control en cuanto a su crecimiento. Entonces, realmente son muy benéficas, son muy controladas, se han conocido mucho ya todas sus indicaciones y eso nos permite pues tener pues una situación de, vamos a decir que un vademecum cada vez más amplio en cuanto a sus indicaciones. Obviamente como médicos se requiere que hagamos todos los estudios, hay que preparar a un paciente, hay que hacerle su historia clínica, hay que obtener su consentimiento informado. Obviamente importante que toda la información que nos den que sea bajo protesta de decir verdad para que no se pueda hacer algún problema. Y obviamente el aspecto genético, las pruebas genéticas tienen una importancia muy crucial en el estudio de todos estos pacientes. Entonces, nosotros tenemos convenios con compañías que hacen estudios genéticos, dos de ellas, ¿verdad? Que cada vez también tienen una importancia muy fuerte en el manejo de esos pacientes, ya que con mucha anticipación, hacer medicina de precisión, si hacemos una prueba genética que además es muy sencilla, que es una toma de saliva, ¿verdad? Que se hace, hay que en conjunto estas dos empresas, con empresas extranjeras, hacen un panel muy importante porque nos van a dar un reporte de qué enfermedades, de qué genes están dañados, qué enfermedades tenemos la posibilidad de desarrollar. Tenemos la importancia de saber cómo debemos nutrir a nuestras células, el tipo de ejercicio que más nos es benéfico. En fin, es un reporte muy amplio y esa medicina de precisión tiene vuelvo a decir, es muy importante, sobre todo cuando tratamos pacientes con enfermedades genéticas, llámese las ataques de Friedrich, por decir algo, o una enfermedad de Duchenne, o alguna enfermedad en la que se ve involucrada genes dañados. Realmente ahorita hay una terapia de genes que se llama CRISPR, la técnica, CRISPR 9, que nos permite, ¿verdad?, hacer a través de vectores, ¿verdad?, hacer una terapia de genes con resultados muy, muy interesantes. Entonces creo yo que es un futuro muy, muy promisorio. Entonces tenemos que hacer programas donde se tenga que desintoxicar las células, nutrirlas, manejar el aspecto emocional es fundamental, ¿verdad?, en el manejo de esto. Todos sabemos como médicos que el manejo de emociones es sumamente importante. Entonces, nosotros les enseñamos programas, sobre todo de lo que es meditación, para que logremos una estabilidad emocional, que sea un manejo adecuado del estrés, de la ansiedad, de la angustia y ser parte del mismo tratamiento de los pacientes. Por eso nosotros tratar a un paciente nos lleva a veces de 2 a 3 horas, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy puntuales en el tipo de terapias que le estamos indicando y no podemos pasar por alto el aspecto emocional. Y la medicina alternativa, bueno, pues también tiene una indicación en procedimientos estéticos. En la actualidad, la técnica de bioplastía facial, donde se inyectan células progenitoras mesenquimales o exosomas, pues es de todos conocidos el efecto de rejuvenecimiento que se tiene en pacientitas indicadas. ¿Qué utilizamos en la medicina regenerativa? Pues no solamente la terapia celular, hacemos terapias con ozono, con cámara hiperbárica, hacemos un aspecto de nutrición ortomolecular, o sea, lo justo, lo que requiere nuestro paciente. Por eso tan importante los estudios de nutrigenética, nutrigenómica, para que tengamos toda esa información. La sueroterapia, pues es parte importante de nuestra práctica, como a través de sueros, que es la forma más directa que tenemos de llegar a las células, podemos dar una serie de medicamentos naturistas, ¿verdad? No son sintéticos, donde damos vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas, o sea, lo que requiere el paciente para su buen funcionamiento. Y obviamente la parte de los omegas 3 y 9 son importantes, no los omega 6. Ya en relación a los trasplantes, ya hemos mencionado algunos efectos importantes,
tiene un efecto antiproliferativo, inmunomodulador e antiinflamatorio. Entonces, por eso es que tiene tanto éxito en procedimientos ortopédicos y de reparación, sobre todo a nivel discal. Las células, ya también lo mencioné, de dónde se obtienen. Básicamente, lo que hacen las células, ¿verdad? Identificar dónde hay una lesión, migrar hacia ella, producir moléculas reparadoras y sobre todo que son también antiinflamatorias. ¿De dónde se pueden obtener en comparación, ¿verdad? Con las células hematopoyéticas, pues ya vimos toda la regeneración que hace de todos los tejidos. Esto por ahí del 2006, el Instituto de Cellular Therapy, de terapia celular, la ISCT, que existe en Estados Unidos, dio las pautas de cómo se identifican las células. Son células de característica fibroblastoide, altamente adherentes y que se pueden, en un inicio, ¿verdad? Sobre todo diferenciar hacia cartílago o hacia hueso. Entonces, son elementos que tenemos que saber y sobre todo cuando estamos a punto de hacer una terapia celular. Lo que nosotros como colegio tenemos dos convenios, uno es con el Instituto de Terapia Celular y el otro es con Rubio Cancer Center, que sobre todo ellos se dedican a hacer terapia de genes. El trasplante de células es un procedimiento, ¿verdad? En un quirófano, ¿verdad? Donde tienes todos los instrumentos necesarios para poder, las células nos llegan a una temperatura específica. Las células se guardan en nitrógeno líquido, todos ustedes lo saben, a una temperatura muy específica, que cuando llegan a nuestras clínicas tenemos que tener los aparatos para poderlos de forma progresiva y adecuada irlas, vamos a decir, reviviendo a una temperatura que debe ser paulatina, ¿verdad? A través de aparatos, ¿verdad? En campanas de flujo laminar, tenemos que tener un microscopio, tenemos que tener una cámara de Neubauer para hacer conteo celular, tenemos que tener instrumentos para poder hacer a través de fotodinamia y de ciertas frecuencias que ya se tienen de conocimiento, pues saberlas activar dependiendo el diagnóstico que vamos a utilizar. Si tenemos ejemplos, si tenemos un paciente con una enfermedad neurológica, llámese Parkinson, llámese Alzheimer, ¿verdad? El mejor origen de las células que nos funcionan son las células de la pulpa dental. Entonces, así cada padecimiento, cada paciente tiene sus indicaciones y nosotros como médicos tenemos que tener la capacitación para saber qué tipo de células le vamos a poner. La dosis de que va de 500.000 a 1.000.000 de células por kilogramo de peso. Los sitios de aplicación va a depender del tipo de lesión, que puede ser intravenoso, intraarterial, intraarticular, por cateterización, e incluso nebulizadas. Ahora, con los pacientitos que estuvieron con COVID-19, en áreas de terapia intensiva se les estuvieron nebulizando con resultados muy interesantes. Lo que yo he hecho durante más de 30 años, bueno, casi 30 años que ya llevamos en esto, ¿verdad? Pues ya más de 2.500 trasplantes. Pues imágenes de pacientitas, esta pacientita con una diabetes lupus y psoriasis, vino incluso a venir a vivirse aquí a Cuernavaca para que la pudiéramos tratar. Y ese es el resultado que tenemos a los 2 meses después de los trasplantes. Vemos como las lesiones prácticamente se han desaparecido. Se han salvado muchos pies de la amputación manejando células progenitoras mesenquimales. Es un estudio que se hizo en el Centro Médico Hospitalario 20 de noviembre, donde estuvieron aplicando células en pacientes con pie diabético. Y el resultado pues, es muy favorable, sobre todo para salvarlos de la amputación. Aquí vemos los estudios de imagenología donde se ve la reperfusión después de aplicar unas células. Nos soportamos con suplementos alimenticios, ¿verdad? Donde obviamente manejamos vitaminas, minerales, aminoácidos, como ya lo decía. Entonces, bueno, pues creamos formulaciones para ello. Entonces, es importante conocerlo, ¿no? Entonces, cada día vamos a encontrar noticias nuevas. Nosotros como colegio recibimos cada mes más de 20 revistas indexadas
publicadas en el mundo, donde se hacen investigaciones de todos lados. Este es un estudio, ¿verdad?, donde se hizo en Japón, ¿verdad?, sobre todo para tratar el dolor de rodillas causado por la osteoartritis. En fin, todo esto lo que tenemos, podemos decir que las conclusiones de todo esto es que la práctica de la medicina regenerativa requiere de una clínica o hospital con licencia autorizada por COFEPRIS. Es importante que el responsable tiene que comprobar sus estudios con un aval educativo oficial. En caso de hacer publicidad, también nosotros tenemos que tener una licencia también por nuestras autoridades de salud para no incurrir en una situación que nos pueda generar una multa. Entonces, pues creo que esto es una semblanza muy breve, pero pues informativa de lo que es la medicina regenerativa y terapia celular. Obviamente hay programas educativos, ya no solamente los que damos nosotros, hay universidades muy comprometidas como la Universidad de Anáhuac, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que tienen programas ya muy puntuales que nos permita pues tener todo esta información que nos permita pues ofrecerle a los médicos que llegan con nosotros programas que nos permitan hacerlo. Amor, ¿qué tal? Entonces, creo yo que pues dimos una información muy general. ¿Alguna pregunta que tengas? Sí, doctor, si pudieras cerrar un poquito tu pantalla para ya estar. Sí, ahorita ya vamos Sí. a ampliar la pantalla para que podamos. Ok, Muy bien. Pues la muy, verdad que sí es muy importante toda esta información que has compartido con el Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Morelos. Como miembro de este colegio, creo que muestras tu ocupación y tu preocupación por compartir todo esto, tus experiencias que has tenido y sobre todo por invitar a todos los colegas que son pertenecientes a ciencias de la salud. Es importante que nuestro colegio pues sea multidisciplinario porque además lo es y como bien tú nos mencionas ahorita, tu trabajo también es multidisciplinario y no podemos ser de una o pertenecer a una sola disciplina porque requerimos de los conocimientos de muchas disciplinas. Agradezco mucho tu participación, doctor, y que compartas al interior del colegio estos conocimientos. Y sí tenía alguna pregunta por ahí que hacerte. Por ejemplo, hay algunas clínicas aquí en Cuernavaca en donde se realizan los trasplantes de los cuales nos hablabas. sí, claro. La clínica que tengo yo es la primera clínica autorizada por COFEPRIS, Sí. desde el 2013. Yo nada más me dedico a ello. No hago ya ningún otro procedimiento más que dedicarnos. Es una clínica dedicada completamente a la medicina regenerativa. Entonces, no es de que, por ejemplo, ya no doy anestesias definitivamente, ¿no? Sino que me dedico completamente a la práctica de la medicina regenerativa, a hacer programas, a hacer, trabajamos, ¿verdad? Hacemos un trabajo en apoyo, ¿verdad? Con nuestros diputados y senadores para que vayamos teniendo, pues, bases muy sólidas desde el punto de vista legal en la práctica. Entonces, por eso es tan importante sí tener una clínica. Bueno, si no es un procedimiento de consultorio, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, bueno, obviamente no es el tema de esta plática, pero pues obviamente correríamos un riesgo, ¿verdad? El de hacerlo. Tampoco está permitido hacer el trasplante de células de animales, ¿verdad? Y esto porque si nos metemos a internet,
pues vas a encontrar diversas compañías, sobre todo europeas, que nos ofrecen células de diferentes especies. Ya no es permitido, eso se hizo históricamente por ahí hasta 1980. En 1980 fue vamos a decir, el inicio de la terapia celular con células de humanos. Entonces, apenas tenemos 40 años, 42 años. Entonces, no es nada en toda la historia de la medicina regenerativa desde el punto de vista de referencia. Pero entonces, por eso es tan importante que hagamos las cosas de acuerdo a lo que enmarca nuestra ley. Claro, Entonces, todo está legislado, quiero decirles. En sí, 2013, ¿verdad? Se instituyó desde el artículo 314 al 347 la práctica de la medicina regenerativa y ahí viene perfectamente estipulado todos los requisitos que necesitamos para hacerlo. Entonces, es información muy, muy valiosa para mí, muy importante porque pues, nos ha llevado muchos años ir dando pasito a pasito para que se tenga una práctica seria, ética, profesional de la medicina regenerativa. Obviamente, por eso es tan importante ser muy puntuales, poder investigarle casi al estilo de Sherlock Holmes, qué es lo que tiene el paciente, porque, bueno, pues que la clave de todo es finalmente funcionalizar la mitocondria. Y yo creo que tú y todos los profesionales sabemos que ahí está toda la clave de la enfermedad. Pero para ello, pues necesitamos conocer, pues, cómo está estructurada la anatomía, la fisiología, la bioquímica de la mitocondria, porque el hecho de producir, vamos a decir, energía de la buena, sí. ¿verdad? Pues nos va a conservar nuestra salud. Y yo en lo personal, bueno, pues me ha tocado vivirlo, experimentarlo. Yo obviamente en lo personal, yo creo que a lo largo desde que dejé la anestesia en 1994 ahora, pues yo creo que me han hecho más de 50 trasplantes de células por diferentes índoles, ¿no? Porque también tuve en su momento un accidente automovilístico que me dejó secuelas muy serias porque tuve fracturas de todo el cuello y las vértebras cervicales, etcétera. Entonces nos ha tocado en la familia ver, ¿verdad? Realmente el beneficio de las células. Ahora con el COVID que vivimos, ¿verdad? Sobre todo también los pacientes que tuvieron reacciones a la vacuna en forma muy importante, pues porque creo yo que despertaba genes que ya traíamos y entonces en lo personal, por ejemplo, a mí la vacuna la segunda vacuna sobre todo me causó una hipertensión arterial y una presencia de arritmias que nunca había tenido. Entonces, gracias a todo esto que estamos haciendo, y es un conjunto de todo, ¿verdad? La cámara hiperbárica tiene sus indicaciones, tiene sus contraindicaciones, etcétera, las terapias de ozono, el manejo de enzimas, pero el objetivo de toda la medicina regenerativa prácticamente lo pudiéramos decir que es vamos a decir, en generar una salud a nivel mitocondrial. Entonces, Claro. si lo logramos hacer conociendo qué funciones tiene la membrana celular, la membrana mitocondrial, qué papel juegan los genes, o sea, creo yo que es una excelente forma de tratar a los pacientes y que sobre todo que no tengan efectos secundarios. Cuando conocemos las necesidades de minerales como el calcio, el magnesio, el potasio, todo lo que ya sabemos la importancia de dar el complejo B como tal, sino conocer perfectamente que es, por decir algo, un ejemplo de la vitamina B3 para hacer, para tratar a pacientes con andropausia o menopausia, pues es un excelente elemento que tenemos. Y si sabemos utilizarlo a la dosis adecuada, pues bueno, la vitamina D, ¿verdad? Que en estos momentos ha tenido una relevancia fundamental en el manejo, sobre todo de las inmunodeficiencias, porque aparte de que es una vitamina, pues sabemos todos que es una prohormona y que si la sabemos dosificar y darlas a las dosis adecuadas, igual tenemos la vitamina C, la vitamina D. Esas son lo que damos nosotros en medicina Ujú. Sí, sí, regenerativa. O sea, no hay sí. A mí me parece muy importante, me parece demasiado importante, has tocado
los puntos de la normatividad por la cual nos regimos todas las profesiones y en particular, en este caso, pues los médicos, ¿verdad? Me parece importante la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o la COFEPRIS, que es quien está en este momento pues realizando este tipo de avales normativos que avalan tanto tus actividades como la de la clínica en donde se realizan estos trasplantes o estos tratamientos, estos enlaces de los expedientes clínicos para poder realizar algún tratamiento, digo, porque es de suma importancia que le dé certidumbre al público en general respecto de algún análisis que se vayan a hacer para algún tratamiento que quieran, sobre todo el que estabas mencionando hace un momento sobre los tratamientos a nivel discal que creo que hoy en día han aumentado, ¿no? ¿Hay algún porcentaje que tengas o algún referente respecto del éxito, del caso de éxito de estos tratamientos a nivel discal? Sí, claro, obviamente hay mucho trabajo publicado, sobre todo es el área que más resultados positivos han tenido, sobre todo, pero bueno, pues todo de tecnología. Entonces, por eso es tan importante que a través de un estudio de flora dañado, obviamente el paciente tiene que tener una resonancia magnética, o sea, no estamos peleados con ningún estudio, ¿verdad? Al contrario, a cada estudio, o sea, no es de que nada más te inyecto, sino que, bueno, si vamos a hacer, pues a lo mejor tenemos que tener un arco en C para que podamos llegar al sitio exacto donde está la lesión, ¿verdad? Todos esos detalles son importantes. Sí. Entonces, por eso la medicina regenerativa, vuelvo a insistir, no es un procedimiento de consultorio, ¿verdad? Porque, bueno, pues de momento se hacen y entonces tenemos referencia de algún paciente que dice, bueno, es que a mí me pusieron células, pero no me funcionaron. Pero a ver, ¿cómo estuvo? Pues de qué célula le pusieron. Eso no es raro, ¿eh? No, pues que me pusieron células de borrego. Pues no, ¿verdad? Definitivamente no va a funcionar. Y si vamos a manejarlo, también tenemos que saber procesar, ¿verdad? Es todo muy Sí. especializado. La forma de obtener las células, después de tener toda la tecnología para que podamos tenerlas a la temperatura adecuada, saberlas activar, saberlas dirigir. Todo eso son detalles, ¿verdad? Que los vas a obtener cuando hay que invertirle, ¿verdad? Es una clínica especializada. Tienes que tener todos los aparatos y toda la tecnología para poder hacer esto, porque eso es lo que se requiere. Obviamente es una inversión, pues no es barata, definitivamente, la inversión que hacemos los que tenemos clínicas, porque casi son clínicas y hospitales dedicados a la medicina regenerativa, pero que pues solamente, por ejemplo, un refrigerador para que nos mantenga las células a, a menos 80 grados, pues está en el aproximadamente de los $20,000, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos del equipamiento que debemos tener, ¿verdad? Específicamente para poder hacer los procesos, las campanas de flujo laminar, etcétera. Pero me refiero a ello que sí hay que hacer una inversión para que se puedan hacer las cosas bien y que el paciente tenga resultados. Yo creo que, por ejemplo, en el tratamiento de ortopedia y traumatología, yo con gusto, ¿verdad? Este sábado que vamos a tener esta plática, este foro donde están invitados, obviamente es gratuito completamente, va a ser a las 6 de la tarde, ya les haré llegar las clases del Zoom para que puedan accesar a ello. Vamos a tener la participación, por ejemplo, del doctor José Luis Carrillo, que es un médico que es un experto haciendo trasplantes de órganos a través de impresión 3D. Entonces, es una nueva área de la medicina regenerativa. Ya hemos oído desde hace aproximadamente 10 años que se empezó a hacer trasplantes de riñón, ¿verdad? A través de esta tecnología. Obviamente está iniciando, hay muchas cosas que conocer, mucho que estudiar, pero que evidentemente es una excelente alternativa de tratamiento de la medicina regenerativa.
Va a estar el doctor Víctor Campo, ¿verdad? Que también nos va a hablar de temas de la importancia de la colegiación. Vamos a tener al doctor Ramiro Ramírez también, que es un referente, ¿verdad? En Monterrey de la práctica de la medicina recreativa en tratamientos de ortopedia y traumatología. Y le vamos a pedir de favor que nos, vamos a darles algunas referencias de los estudios ya publicados, indexados en revistas serias de los resultados que se han tenido en este tipo de tratamientos. Estará también con nosotros la doctora Vanessa, que nos va a hablar de la importancia de la microbiota. Entonces, eso es fundamental en la salud física y emocional de todos los padecimientos, ¿verdad? Tiene una importancia fundamental en nuestro sistema inmunológico. Por eso es de que algo que nosotros hemos pugnado fuertemente es a través de las escuelas, porque eso lo tenemos hace muchos años haciendo, dando pláticas, incluso en las secundarias o primarias, ¿verdad? De la importancia que tiene el que se les dé la alimentación correcta a los niños. Bueno, desde el mismo embarazo, Sí, yo creo que como bióloga tú lo sabes, o sí, sea, desde el mismo embarazo, la importancia que tiene nutrir en forma adecuada. Y nosotros ni siquiera es caro, o sea, les digo, nosotros somos bendecidos al vivir en un estado tan rico donde tenemos un arroz maravilloso, donde Morelos es uno de los principales productores de nopal. El nopal es prácticamente es una maravilla, la sábila, y esto en lugar de otro tipo de comida chatarra, ¿verdad? Si pudiéramos tomar, les digo, cosas tan sencillas, el coco, ¿verdad? Que sin ser, obviamente, Morelos es un principal productor, pero también, obviamente, tenemos, sobre todo ya en las ciudades como Puente de Isla, en el coco. Yo creo que es donde tenemos que incidir en programas que nos permitan hacer una cultura de alimentación, de la buena alimentación, porque esto nos permitiría tener, pues yo creo que jóvenes más sanos y que evidentemente pues con un otro futuro, ¿verdad? Porque esa alimentación es fundamental y comerse unas tortillitas y el chile y el jitomatito y la cebolla y el cilantrito, pues yo creo que es mucho más barato que irse a comer una hamburguesa, ¿no? Etcétera. Entonces, o tomarse determinados productos químicos ahí con color y sabor artificial que tanto daño hacen a la célula. Entonces, tomar limonada, cosas tan básicas como ello, ¿verdad? Esto, yo ahí pudiera sintetizar la importancia de la medicina regenerativa, porque de esa forma le estaríamos dando elementos, nutrientes, ¿verdad? Que energéticos que van a hacer que funcione la mitocondria. Entonces, por eso, si hacemos lo que costaría un menú, ¿verdad? De unos huevitos con nopalitos y frijolitos y dos tortillas, pues nos va a salir mucho más barato que estar comprando comida chatarra y que aparte pues nos va a enfermar. Entonces, yo creo que si logramos activar la mitocondria, ese es para mí la importancia de todo esto, que podamos tener pues juventudes pues, más sanas, ¿verdad? Eso yo creo que es la importancia de esto. Incluso sí, con el aspecto emocional, por eso te decía de la doctora Vanessa, sí, la importancia, ¿verdad? Ya no terminé tener una buena microbiota. sí, exacto, sí, sí, justamente empezamos, dentro del sector salud se empieza a abordar el tema de la nutrición a partir de nuestros niveles escolares, la educación básica que viene siendo desde preescolar, primaria y secundaria, donde en los libros de texto invitan a los alumnos para que se inclinen hacia el plato del buen comer. Este plato del buen comer que, bueno, está integrado básicamente por el agua, por los cereales, por las gramíneas, como bien lo mencionabas, los frijoles, las proteínas, las vitaminas, los minerales. Todo ese conjunto de elementos son importantes para el buen funcionamiento de las células como unidad funcional del ser humano. La vida básicamente está basada en la salud de tener un buen sistema celular. Y bueno, como bien lo mencionabas,
el tema de hoy abarca lo que es la medicina regenerativa. Es bastante importante porque, digo, se trata de recuperar las funciones perdidas en algunos órganos, que esos órganos han enfermado precisamente por lo que acabas de mencionar, por malos hábitos alimenticios, ¿no? Se nos hace muy fácil ingerir algunas gaseosas, algunos alimentos chatarras, sin medir las consecuencias que tal vez estos alimentos, estas grasas, pues va a salir más caro la enfermedad que el ingerir una buena alimentación, ¿verdad, doctor? Así es, bueno, pues no tenemos que olvidar que somos genéticamente, tenemos una gran predisposición a la diabetes mellitus y sus complicaciones, evidentemente. Eso nada más por mencionar una, ¿no? Sin Sí, citar también todo el problema que tenemos en relación al cáncer, ¿no? sí, Entonces, pues yo creo que pues esto pues se trata de hacer conciencia con todos nosotros en qué podemos hacer, cómo podemos unirnos, cómo hacer programas para beneficio sobre todo de nuestros niños, que es tan importante que tengan otro tipo de futuro, ¿no? sí. Pues, bióloga, yo creo que te agradezco esto. Esperamos vernos el sábado a las 6 de la tarde. Es gratuito este foro y yo creo que van a conocer a cosas muy interesantes en todo lo que de la medicina regenerativa. Por favor, ¿nos puedes volver a repetir en dónde se va a realizar este foro, a qué horas y si es para el público en general? Va a ser a través de Zoom. Les ¿Sí? vamos a compartir el sábado en la mañana la clave para que puedan entrar y el código. Y empieza a las 6 de la tarde. Son 5 pláticas de 30 minutos. O sea, todas muy, muy interesantes a nivel médico y que nos va a dar un panorama todavía más grande de lo que yo hoy he tratado. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor. Pues, amigos, soy la bióloga Natalia Bajonero Ramírez, que soy encargada del Comité de Divulgación y Difusión de Académico y Científico del Colegio de Médicos Cirujanos de Cuernavaca, Morelos. En este caso, le damos la más encarecida gracias al doctor Arturo Miranda por participar en este conversatorio como miembro del colegio y abrir sus conocimientos para el público en general, para toda la sociedad. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Agradezco mucho tu aceptación por esta invitación. Gracias, doctor. Nos vemos en una Gracias. próxima plática. Hasta luego. Hasta luego, doctor.